Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La noticia acaba de estallar y es de las que marcan una época. El gobierno de España anuncia que renuncia a 60.000 millones de euros de los fondos europeos. 60.000 millones. Es que la cifra Es que es difícil hasta de imaginar. es el 37% de todo lo que se le asignó al país. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Claro. Porque hace solo 5 años esto se vendía como, el plan Marshall de nuestra generación. La gran oportunidad. La oportunidad de oro, ¿sí? Hoy vamos a analizar eso pieza por pieza. La cronología de una promesa que, a todas luces, se ha quedado por el camino. Pues para emprender el batacazo yo creo que hay que rebobinar un poco. Hasta julio de 2020. Plena pospandemia. Exacto. Europa sale como puede de lo peor de la crisis y el Consejo Europeo aprueba algo que no se había hecho nunca. Los fondos Next Generation EU. Un plan de rescate de 750.000 millones de euros. Y el momento fue histórico, de verdad. Porque fue la primera vez que la Unión Europea mutualizaba deuda. Mutualizar deuda. Suena muy técnico. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que por primera vez todos los países se hacían responsables de la deuda. Como si fuera una hipoteca familiar en lugar de 27 hipotecas individuales, ¿sabes? Entiendo. Un paso de gigante. Un paso de gigante, sí. Algo impensable hasta entonces. Y en ese reparto, pues España fue de las grandes ganadoras. El segundo país que más dinero recibía, 163.000 millones. Y el primero en ayudas a fondo perdido. El primero de todos, 80.000 millones. Y nuestro objetivo hoy es ese, entender el viaje, desde esa euforia inicial de sentir que nos había tocado la lotería hasta los problemas de gestión y esta renuncia final que nos deja a todos con cara de póker. Pues viajemos a ese momento de euforia, porque lo hubo. Y mucho. Junio de 2021. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, aterriza en Madrid. Las fotos son de sonrisas, de un optimismo que casi se podía tocar. Sí, me acuerdo perfectamente. El presidente Pedro Sánchez lo dijo con todas las letras. Queremos un país moderno y líder en las grandes transformaciones. Y la nota de Moncloa iba incluso más allá. Sí, lo calificaba como el mayor esfuerzo inversor y reformista de nuestro país desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea. O sea, más grande que los fondos que nos metieron en la modernidad en los 80 y 90. La ambición era descomunal, no hay otra palabra. El plan se apoyaba en 4 pilares que sonaban de maravilla. Transición ecológica. Transformación digital. Ujú. Igualdad de género y cohesión social. Pero lo interesante eran las metas concretas, las promesas. A ver, recuérdanos algunas, que con el tiempo la memoria se vuelve selectiva. Pues mira, se hablaba de digitalizar 1 millón de pymes. 1 millón. 1 millón. De dar formación digital a 2,6 millones de personas. De llevar la banda ancha al 100% de la población. O sea, acabar con la España vaciada digitalmente. Y en el lado verde, la parte ecológica, ¿qué se prometió? Pues la rehabilitación energética de 1 millón de viviendas y una revolución en el transporte. 250 millones de coches eléctricos y 100.000 puntos de recarga. Era, sobre el papel, un cambio de paradigma total. O sea, no era un parche. Era un plan para rehacer el país de arriba abajo. Y además, se hablaba mucho de infraestructuras, los corredores ferroviarios, esas eternas promesas. Exacto, el Atlántico y el Mediterráneo. Y aquí hay un detalle que, visto ahora, es casi una broma de mal gusto. ¿Así? Justo antes de ese gran anuncio, Sánchez y von der Leyen visitaron el Centro de Control de Red Eléctrica. La foto era para simbolizar la modernización de la red energética. Lo paradójico es que 4 años después, una de las causas del gran apagón que sufrimos fueron precisamente las deficiencias en esa misma red. Qué ironía más cruel. Pero bueno, la fiesta del optimismo no duró para siempre. Saltemos un año. Junio de 2022. Ahí ya empiezan a oírse las primeras críticas. Quejas de empresas, de autonomías, la burocracia, la lentitud. Sí, el run ya estaba en la calle. Y es entonces cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sale en el Congreso a apagar el fuego y pronuncia una frase que se ha hecho famosa, que la ejecución de los fondos había alcanzado la velocidad de crucero.
La velocidad de crucero. Y para justificarlo, habló de más de 28.800 proyectos resueltos. El mensaje era: tranquilos, todo va bien, vamos a toda máquina. Espera. O sea, el discurso oficial era de aceleración máxima. ¿Pero qué decían los datos reales? Pues los datos de la Intervención General del Estado, que es quien fiscaliza el gasto, contaban otra historia. A ver. En 2021 se había ejecutado el 45,5% de lo presupuestado, unos 11.000 millones. No está mal para arrancar. Vale. Pero en 2022, el año de la velocidad de crucero, el porcentaje bajó al 39,6%. ¿Bajó? Bajó. Se gastaron 11.271 millones, sí, pero sobre un presupuesto mucho mayor. En términos relativos, la velocidad estaba disminuyendo. Y la cosa no mejoró en 2023, ¿verdad? Porque la sensación en la calle era que el dinero seguía sin llegar. Para nada. 2023 fue aún peor. Se ejecutaron solo 9.822 millones, un mísero 27% de lo comprometido. Un 27%. Y aquí es donde la historia se vuelve surrealista. Mientras las cifras se desplomaban, el gobierno seguía en su mundo paralelo. A principios de 2024, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a decir en el Senado que España era líder en recepción y ejecución de fondos. Líderes en ejecución con un 27%. ¿Pero con quién se estaban comparando? Es que no tiene ningún sentido. No lo tiene. Y esto chocaba de frente con la realidad. Las empresas ya no solo se quejaban, empezaban a renunciar a las ayudas. Ya. Y aquí está, según muchos expertos, la madre de todos los problemas. A las empresas, las que debían ejecutar gran parte de las inversiones, no se las consultó para diseñar los mecanismos. Claro. Es que diseñas la herramienta perfecta con todos sus botones y luces, pero para un tornillo que no existe. Es un fallo de diseño desde el minuto cero. Exactamente. Y así llegamos a 2024, con un nuevo portavoz, Carlos Cuerpo. Otro intento de vender optimismo. Eso es. Anunció una herramienta de seguimiento con nombre optimista, ELISA, y dio otra cifra triunfalista, 34.395 millones ejecutados hasta febrero. Pero el año acaba de terminar, y la realidad es tozuda. En todo 2024 solo se ejecutaron 738 millones, el 22%. Ni un euro. Es alucinante. Tienes 83.000 millones listos para prestar a un interés bajísimo y no eres capaz de firmar ni un cheque. En la definición de un atasco monumental, un fracaso en toda regla de esa parte del plan. ¿Vale? Está claro que el sistema estaba bloqueado. Pero, ¿era un solo problema gigante, como la burocracia? ¿O fue más bien una muerte por 1000 cortes? Fue una muerte por 1000 cortes, sin duda. Para finales de 2024 el diagnóstico era unánime. Daba igual que hablaras con una empresa del IBEX 35 o con el dueño de un pequeño taller. ¿Y cuáles eran esos cortes? Pues mira, primero, una burocracia extrema. Te pedían hasta el ADN de tu abuela para una ayuda de 10.000 euros. El clásico papeleo español elevado a la enésima potencia, me imagino. Elevado al cubo. Segundo, una falta de control en las adjudicaciones que generaba mucha desconfianza. Tercero, y esto es clave, una nula coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ese suena a un problema muy nuestro, ¿no? El dinero llega a Madrid en un gran camión, pero luego se atasca en 1000 furgonetas. Es una buena analogía. Y a eso súmale dos cosas más. Una desconexión total con las necesidades reales de las empresas, como decíamos, y unos plazos de ejecución imposibles. Imposibles. Te daban el dinero tarde y te pedían que hicieras una obra faraónica en 6 meses. Inviable. O sea, resumiendo, el plan se diseñó en un despacho de Madrid de espaldas a quienes tenían que convertir esos millones en fábricas, en placas solares, en empleo. Completamente. La sensación generalizada es que se priorizaron proyectos públicos, a veces de dudosa utilidad, y se engordó a empresas estatales, en lugar de apostar por las grandes reformas de infraestructuras que necesitaba el país, como la red eléctrica, y por proyectos privados que de verdad crearan riqueza. Y con ese panorama, entramos en 2025, el año de la verdad. Bruselas se planta. No hay más prórrogas. Nada. La fecha límite es agosto de 2026 y ni un día más. Y en ese momento aún quedaban 100.000 millones por adjudicar. Una locura. Una auténtica locura. Según las fuentes, dentro del gobierno ya se asumía en privado que era imposible gastarlo todo. Pero de cara a la galería, el mensaje seguía siendo que todo iba como un cohete. Vaya. Se pusieron en marcha dos estrategias. Una para justificar el fracaso que se veía venir
y otra para intentar, a la desesperada, acelerar el dinero que sí estaba en marcha. Y entonces llega esta semana, 9 de diciembre de 2025, y estalla la bomba. La renuncia a esos 60.000 millones. La excusa oficial es que podíamos financiarnos mejor en el mercado. ¿Eso se sostiene? Se sostiene muy mal. Porque si de verdad pensaras que te puedes financiar mejor, ese dinero lo incluirías en tus emisiones de deuda pública. Claro. Y ese montante no apareció en las previsiones. Fue una forma de maquillar la incapacidad de gestión. Y el anuncio no se quedó ahí. También hablaron de reformar 160 hitos del plan, una especie de sálvese quien pueda. Exacto, una adenda de la adenda. El objetivo era intentar desbloquear los 33 millones que aún seguían atascados. La culpa, según el gobierno, era de la parálisis parlamentaria. Y lo más llamativo es qué programas se cayeron con la excusa de la falta de interés. ¿Cómo cuáles? Pues el PERTE chip para fabricar semiconductores, el de salud, el aeroespacial, la promoción de vivienda social. Pero un momento, ¿se dejan fuera el PERTE chip, el de salud? Precisamente los sectores que eran el futuro, en los que teníamos que ser una potencia. Es increíble. Pues sí. Y la Comisión Europea, que ya no quería más problemas con España, dio luz verde a esta simplificación a toda velocidad. Básicamente, aceptaron bajar el listón. Bueno, al menos al renunciar a ese dineral se quitan un problema de encima, ¿no? Ni mucho menos. La renuncia es la constatación del fracaso, pero quedan dos escollos gigantes. El primero, gastar los 30.000 millones que aún quedan en el limbo en menos de 9 meses. Imposible, dicen los economistas. ¿Y el segundo? El segundo es el que ha hecho saltar todas las alarmas. El dinero que las propias empresas están devolviendo. Un momento. ¿Me estás diciendo que las empresas estaban devolviendo dinero regalado? Eso va en contra de toda lógica empresarial. Pues sí. La trampa se llama coinversión. Explícamelo. Para recibir 1 euro de ayuda pública, la empresa tenía que poner de su bolsillo otros 3 euros. O sea, un desembolso enorme a la espera de recibir los fondos. Ya. Pero si esos fondos tardaban meses y meses en llegar a su cuenta, las empresas se quedaban sin liquidez, ahogadas. ¿Y preferían devolverlo? Ante el riesgo de quiebra, muchas han preferido renunciar a la ayuda y devolver el dinero. Es perverso. ¡Qué perversión del sistema! ¿Y sabemos de cuánto dinero devuelto estamos hablando? Nadie da una cifra oficial, pero en el sector empresarial se habla de varios cientos de millones. Y sigue creciendo. Fuentes del propio Ministerio de Economía reconocen en privado su temor a que en 2026 hablemos de algunos miles de millones devueltos. Es un fracaso absoluto. Totalmente. Porque no es solo que no gastes lo que te queda, es que se te cae lo que ya habías apuntado como gastado. Es como intentar llenar una bañera con el desagüe abierto. ¡Qué imagen más desoladora! Esto nos lleva a la pregunta final. 5 años después, ¿cuál es la foto? ¿Qué ha cambiado de verdad en la economía española? Si conectamos todo esto con el impacto real, la foto es muy deprimente. 5 años después de la promesa del mayor esfuerzo inversor, las fuentes coinciden. España tiene menos peso industrial que antes, el mismo peso del turismo de siempre. Y estamos a años luz de ser esa potencia tecnológica y digital que se prometió. Es un balance durísimo. Y los déficits en infraestructuras clave siguen ahí. Pasamos de la promesa de un salto histórico a una renuncia masiva. Objetivos incumplidos y un impacto muy limitado. Viendo el panorama, y esto es lo que transmiten las fuentes, parece que el único objetivo ahora es conseguir que la derrota sea digna. Que la cifra final de no ejecutado no sea tan escandalosa. Y que ese sea el objetivo, en sí mismo, ya es la prueba del gran fracaso. Ciertamente, es una ambición muy pobre para lo que pudo haber sido. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, que va más allá de los números. ¿Cuál es el coste de oportunidad a largo plazo para España? Al no haber aprovechado esta inyección de capital, que era única, ¿qué consecuencias tendrá para nuestra competitividad, para nuestro lugar en Europa en la próxima década? Porque este tren, me temo, no volverá a pasar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.